la reforma constitucional propuesta por el gobierno sufre por las críticas y filtraciones desde la propia derecha. Este martes, yo les decía, el ministro Martín Arrau salió personalmente a responder y dijo: yo firmé y me hago responsable de todas las críticas. Lo hizo después de que el senador RN, Andrés Longton, hablara de falta de rigurosidad técnica de algunos equipos. Otros parlamentarios también cuestionan la experiencia de quienes participaron en la elaboración y, según Exante, en el segundo piso podrían haber responsables de la estrategia apresurada y de tejo pasado. Conversamos con el cientista político y académico Nicolás Freire. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien por acá, muchas gracias. Muy bien, Nicolás, partamos por lo que sucedió durante esta jornada. Martín Arrau, el ministro de Seguridad, dice: yo firmé y me hago responsable de todas las críticas. ¿Qué significa que el ministro necesite explicitar eso? Significa que cuando tú tienes que explicar te complicas al final del día, ¿no? Yo creo que aquí es evidente que la agenda de seguridad ha tenido que explicarse en dos motivos o dos aristas que son las aristas que más han complicado, valga la redundancia, al gobierno mismo. Uno tiene que ver con el qué tan mal o qué tan distante del sentir de los propios se encuentra la propuesta. Y eso evidentemente ha quedado claro cuando tú tienes un proyecto que sin siquiera entrar en la discusión gobierno-oposición ha sido inmensamente criticado por los propios, es decir, por personas que hacen parte del gobierno, de la coalición, parlamentarios parte de la coalición, incluso ciertos guiños de ministros a miembros del gabinete que dicen: oye, este proyecto es medio complejo, presidentes de partido, cercanos, hablo de, por ejemplo, Johannes Kaiser con el Partido Nacional Libertario. O sea, ni siquiera hemos entrado aquí a que el gobierno pueda decir es que estas son críticas de la izquierda ultrona. ¿No? Este proyecto ha quedado claro que no solo venía con el tejo pasado, venía con 400 pueblos de desplace y evidentemente, además ahora han empezado a sumar estas críticas respecto de qué tan bien ejecutada esté la técnica legislativa, etcétera. Y ahí el presidente ha tenido que salir, cosa muy rara, dicho sea de paso, a un poco hacerse cargo de esta disonancia, tratar de reconstruir un poco el espacio, reitero, dentro de su propia coalición, diciendo que claro, ¿no? Que hay espacio para negociar, etcétera. Es raro también que eso ocurra por la prensa, es decir, cuando una coalición tiene problemas respecto de una propia política pública o de una propia propuesta, primero eso no se ventila por la prensa, y segundo, reconstruirlo se hace en la interna, es decir, el presidente podría perfectamente tomar el teléfono y decirle eso mismo que está diciendo públicamente de esto se puede negociar, los tiempos, etcétera, por teléfono a los presidentes de partido o a su propio gabinete o a un grupo de parlamentarios, etcétera. Pero bueno, eso responde al primer problema que tiene que ver con la calidad de la agenda o de los distintos proyectos y particularmente de la modificación constitucional que el gobierno quiere hacer en el ámbito de la agenda de seguridad. Pero hay un segundo problema, que es al que el gobierno se ha enfrentado y que tiene que ver con los plazos. Pero no hablo de los plazos legislativos, hablo de los plazos en el dar a conocer, en el mostrar esta propuesta. Y ahí yo creo que ha quedado bastante en evidencia que el gobierno, que el presidente, a mi juicio, muy mal asesorado. Ahí circulan distintas voces que Cristian Valenzuela podría haber cumplido ese rol de asesoría, o el segundo piso en general, o la SECOM en particular. Bueno, yo independientemente de saber quién, señalo que muy mal asesorado el presidente de la República decide acelerar, poner sobre la mesa un aviso en materia de seguridad, cometiendo dos errores. Primero, pensar que este aviso le va a permitir una rápida y completa recuperación de la caída que venía teniendo en las encuestas. Ese es el motivo por el cual sale el presidente anunciando esto en cadena nacional, es el motivo por el cual el presidente muestra el plan cancerbero con toda la farandulización mediática con la que se hizo. Pero al final del día uno se da cuenta de que cometieron el error de que, pensando que el tema de seguridad era un tema tan sensible a la ciudadanía, era fácil jugar en esta dicotomía de estás conmigo o estás con los delincuentes, porque un proyecto muy mal hecho y muy mal comunicado, al final del día se demostró que no resiste ni siquiera a esa dicotomía. Y reitero, no hemos entrado aún en el debate del proyecto entre gobierno y oposición. Ahí recién vamos a empezar a ver qué otros elementos tiene este proyecto realmente negociables,
desde el punto de vista de las mejoras que puede tener, ¿no? Bueno, a esta altura lo mejor que puede hacer la oposición es ver lo que está pasando en la coalición de gobierno. Es exactamente lo que hoy día tomar debería palco, ser. dirían algunos. Tomar palco es lo mejor que puede hacer la oposición, dejar que el micrófono lo ocupen ellos, porque finalmente están cometiendo error tras error. Hay que decirlo muy honestamente. La oposición, de hecho, ha tomado palco respecto a este asunto. La pregunta es si tenía otra opción. Yo creo que la oposición tampoco estaba muy cerca del escenario. Claro, porque también el tema del secreto bancario igual, claro, hace sentido a la ciudadanía, pero tampoco es mucho el campo de acción con respecto al levantamiento del secreto bancario. Yo tengo todavía, pero tenía particularmente al inicio cierto temor, ¿no? Que a alguien se le ocurriera ir a decir, por ejemplo, lo siguiente. El gobierno y la derecha en particular rechaza el secreto bancario porque dice, no, para eso los tribunales ya existen, no es necesario darle esta facultad porque sería una facultad muy mal utilizada. Y el gobierno ahora intenta hacer lo mismo desde otra perspectiva, es decir, escuchas telefónicas, démosela al jefe del Ejecutivo. Y que a alguien de la oposición se le hubiese ocurrido, menos mal que hasta ahora no ha aparecido, decir, bueno, quieren hacer con el proyecto en seguridad y particularmente la reforma constitucional lo mismo que rechazan hacer en ámbito tributario, bueno, habría sido un autogol de aquello. Bueno, en razón de que no ha ocurrido, yo creo que la oposición todavía sigue teniendo esta bandera de batalla técnica, defendible, discutible, es decir, ya aquí no estamos hablando de una posición ideológica, estamos hablando de algo que ocurre desde Estados Unidos a Suecia, Noruega, Italia, es decir, Italia que por otras cosas tiene además el sistema penitenciario que en Chile se busca implementar, ¿no? El 41 bis, el régimen de mayor dureza penitenciaria. Bueno, resulta que eso también va acompañado del levantamiento del secreto bancario con autorización administrativa para que se pueda investigar. Es decir, hay que decir que una cosa per se no hace que el sistema funcione bien en su conjunto, se necesitan varios elementos, ¿no? Y el secreto bancario, o más bien el levantamiento del secreto bancario desde la perspectiva administrativa, porque esa es la mejor manera, digamos, técnica de poder ilustrarlo, hace parte de aquello. Entonces ahí la oposición va a tener, ¿no?, una propuesta que es una situación muy distinta a la que se enfrentó la oposición respecto de la megareforma. Claro. La megareforma de la oposición, ¿qué tenía que decir? No dijo nada. Lo único que decía la oposición es nos vamos a ir al Tribunal Constitucional, vimos lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Hoy día, bueno, afortunadamente la oposición tiene un caballito de batalla, además de los otros elementos que el gobierno le está entregando para que la oposición pueda justamente señalar los elementos que la agenda de seguridad tiene. Hay que cuidar mucho el discurso, eso sí, muchas veces a mi juicio, la oposición comete el error, o ciertos sectores de la oposición cometen el error de estirar el elástico. No, por ejemplo, cuando se habla de que el gobierno iliberal, ¿no? Yo soy de la idea más que de la idea, yo creo que viendo un poco lo que la teoría dice respecto del iliberalismo, uno no puede acusar al gobierno hoy día de tener una acción iliberal o una posición iliberal. Sin embargo, si el gobierno insiste y persiste en la reforma constitucional y la agenda de seguridad, así como está, con los elementos de iliberalismo que esta reforma tiene, la concentración de poder en el Ejecutivo, la mal distribución de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, la disminución de los derechos individuales, no solo las escuchas telefónicas, sino que las detenciones que podrían ocurrir. Bueno, evidentemente en el momento en que eso se llegase a materializar, no habría duda de poder calificar a este gobierno como un gobierno iliberal. Pero uno no puede tirar la piedra antes de que eso ocurra. Pero uno no puede pensarlo incluso por lo que uno ve que piensa el presidente respecto a cómo resuelve, cómo actúa la otra institución. O sea, frente al Tribunal Constitucional, el presidente dice, yo voy a hacer una reforma para que me permita habilitar lo que yo deseo. ¿Cómo uno puede cómo calificar los deseos del presidente? Sí, yo creo que es una pregunta honesta, pero que requiere también una respuesta que dé el beneficio de la duda. Ahí es donde yo voy, que para poder hacer una crítica tienes que dar también el beneficio de la duda. Y es lo siguiente, es cuando tú tienes un gobierno, puedes acusar intenciones, ¿no? Es que con este proyecto el gobierno tiene la intención de. Perfecto, con la misma vara habría que medir cuando el presidente dice, no, pero es que este proyecto se puede negociar. Creámoslo o no. Claro. Y entonces, si se llega a la negociación, bueno, evidentemente fue un mal cálculo. Podría interpretarse como un mal cálculo del propio presidente, de su propio sector. Si en cambio se persiste, ahí es donde yo voy. Hay que
pegar por las razones correctas en los momentos correctos, no anticiparse, porque si no, al final del día, esa crítica que hoy día tiene un asidero relativo, que tiene un asidero quizás sobre las intenciones, como tú bien lo planteas, puede hacer que la perspectiva ciudadana o ciertos sectores del oficialismo que entienden que no es del todo cierto, terminen usando ese argumento para debatir sobre ese argumento. ¿Pero son críticas o alertas? Yo creo que más bien son alertas. En alertas estoy completamente de acuerdo, por eso que me refería a ciertos sectores de la oposición, en donde las alertas están muy bien levantarlas, pero apuntar con el dedo antes de que la situación ocurra, creo que estratégicamente, ahí quizás explico mejor mi punto, estratégicamente no es conveniente. Es muy conveniente levantar alertas, pero acusar el otro de algo que todavía no termina haciéndolo, creo que es complejo porque ensucia la discusión pública. ¿Tú no dudas de las convicciones democráticas del presidente? Yo no dudo de las convicciones democráticas que pueden haber en una coalición que participó y ganó una elección democrática. Como muchas veces nadie podría dudar de las condiciones democráticas, de cualquier coalición que así haya ocurrido. Por ejemplo, te voy a hacer el parangón. No tendría por qué dudar de las convicciones democráticas del presidente, como no tendría por qué haber dudado de las convicciones democráticas de Hugo Chávez cuando ganó democráticamente sus elecciones. Lo cierto es que, tanto en el caso de Chávez, que se termina transformando en dictadura, como en el caso de este proyecto de ley, que tiene elementos evidentemente autoritarios y de dudosa democraticidad, es muy oportuno poner alertas, pero no podemos acusar antes de tiempo de algo que todavía no ha ocurrido. Y no porque, ojo, que yo no estoy tomando una parte desde el punto de vista político, estoy hablando de estrategia. Y la sustento en lo siguiente, porque cuando tú levantas polvorera con algo que el otro todavía tiene cómo defenderse y decir, oye, pero es que me estás acusando por algo que todavía no es, puedes terminar pareciendo no tener la razón. Y en el parecer no tener la razón, pierdes, más allá que la tengas o no. Claro, porque mucho más allá de como yo tampoco dudo de que el presidente no tiene intenciones de perpetuarse en el poder, no veo al presidente en eso, pero sí las preocupaciones están en cómo considera y trata a su adversario político. ¿Cuánta validez le da al adversario? Claro, por eso mismo te digo, cuando uno tiene que conceder el beneficio de la duda, no es una concesión ad eternum. Es decir, yo te creo que tienes convicciones democráticas, ok, te creo porque tú me dices que el proyecto es perfectible y que lo vamos a negociar, perfecto, pero tampoco puede ser, voy a anotar aquí en mi libreta imaginaria. Exacto, los que me deben algo. Por eso, exacto. Entonces, pero ¿cuál es? Hay momentos y momentos. Este es el momento de levantar alertas y me parece muy oportuno que se haga. Yo mismo lo hago. Este proyecto, la reforma constitucional, tiene elementos que no responden a mecanismos democráticos o de los que estamos acostumbrados en una democracia representativa madura, que son el equilibrio entre poderes, la no concentración de poder en el Ejecutivo, el respeto de las libertades individuales. Si queremos sintetizarlo, los tres principales. Pero de ahí a decir que este proyecto va a salir así, bueno, yo espero que no, porque espero que el gobierno tenga la real voluntad de querer negociar determinado elemento, y espero que la oposición tenga la real fuerza de poder ir a dar a conocer cuáles son esos elementos que no serían propios de un proyecto de ley o de una reforma constitucional en un contexto democrático. Si uno piensa en José Antonio Kast antes de llegar a la moneda, uno nunca habría pensado que habría sido la agenda de seguridad que habría hecho que perdiera la agenda. Sí. Porque hizo que se descontrolara todo a su alrededor, que estaba más o menos ordenado. Es que eso pasa, claro. Estoy de acuerdo. Yo he seguido también esa misma línea. Y es que, y por eso hablaba de que el gobierno está terminando por cometer errores continuando en el pensamiento de que cuando se hable de seguridad ellos tienen todo que ganar. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, somos un gobierno duro, seguridad, más allá de que hoy día ciertamente se ha abierto un poco, pero ha sido un tema que históricamente, por lo menos en el siglo pasado, era de las derechas en general, y por lo tanto dicen, bueno, aquí tenemos condiciones, digamos, naturales en donde podríamos hacer un mejor desempeño. Sin embargo, ¿cuál es el problema? En donde yo observo el problema específico de este gobierno. Cuando tú ganas una campaña levantando la bandera de seguridad, donde qué duda cabe que han surgido problemas en el país y que hay ciertos indicadores que han cambiado. Pero por otro lado, mucho del relato de campaña
era una exacerbación de un problema que en Chile, comparativamente con América Latina, seguía siendo menor, era una exacerbación más bien de una percepción en materia de inseguridad y no que de cifra específica. El problema es que los problemas de percepción los puedes resolver con la misma percepción. Es decir, no basta para que la ciudadanía se sienta más tranquila que tú pongas en práctica un traslado de reos de alta peligrosidad si 3 días después tienes un acuchillamiento dentro del mismo penal de alta seguridad. No basta con que tú digas, oye, voy a hacer una reforma en materia constitucional, voy a inventar un nuevo estado de excepción y ese nuevo estado de excepción me van a conferir todos los poderes a mí para que yo pueda determinar dónde hago escuchas telefónicas, a quién investigo, a quién puedo recluir, o sea, suspender las libertades sin un mero control del Congreso en este ámbito, sino hasta 240 días, casi 9 meses. Bueno, efectivamente, el tema no es tan elástico, la ciudadanía no te permite tanto. ¿Y por qué? Porque sigue siendo ingobernable la percepción de inseguridad. Si al final del día, por mucho que tú puedas mostrar buenos datos, que dicho sea de paso, es el reconocimiento del buen éxito del plan de seguridad del gobierno anterior al final del día, que lo dijo el mismo ministro Arrau al momento de decir qué plan estaba utilizando, cuando tú mejoras las cifras, pero la percepción sigue arriba, quiere decir que tu relato de campaña fue tremendamente exitoso. Exitoso al punto de que hoy día, estando en el gobierno, no puedes modificarlo. Y ese es un problema. Nico, cambiemos un poco de tema porque este lunes llegaron a Santiago representantes de la Oficina Comercial Estadounidense para continuar las negociaciones por el arancel de 12.5% aplicado por Estados Unidos a producto chileno. Más allá del arancel, ¿qué quiere realmente Estados Unidos de Chile? Yo creo que lo ha dejado claro en la negociación, o por lo menos en lo que se ha filtrado en la negociación sobre la disminución de estos aranceles, o más bien la no aplicación de estos aranceles. Partamos del contexto que Estados Unidos tiene con Chile un acuerdo de libre comercio. Que estos aranceles son aranceles que Estados Unidos está poniendo urbi et orbi por todo el mundo, no solo en búsqueda de distintos intereses como pueden ser la protección de determinados mercados internos de Estados Unidos, un neoentendido nacionalismo por parte de la administración Trump, pero en el caso específico de algunos países como en Chile, como es Chile, también hay un interés de Estados Unidos en ciertos recursos geoestratégicos. Tierras raras, por ejemplo, por mencionar uno, litio y obviamente la industria de la minería. Ahí hay un primer elemento que tiene que ver con Estados Unidos está negociando respecto de sus propios intereses, viendo a Chile y viendo al planeta al final del día como una de sus colonias, y eso es tremendamente preocupante. Lo segundo que Estados Unidos busca es quizás reconstruir y recobrar terreno en materia comercial obligada, ¿no? Obligando a sus, entre comillas, socios a tener que comprar a Estados Unidos. Ahí viene otro elemento que es esa directriz del Escudo de la América que decía los países tienen que aumentar un 4,5% el gasto en materia militar y además condicionar los contratos con Estados Unidos. Entonces, ahí hay un elemento que tiene que ver con el alejamiento de China en esta competencia bipolar de los mercados latinoamericanos. Quizás no comprendiendo de que justamente con esas medidas lo que hace es terminar obligando a los países, particularmente los latinoamericanos, a tener que, y a los como Chile, que son abiertos al mundo, a tener que intensificar su relación con China. No es, digamos, un hecho de la causa, una mera curiosidad o casualidad que el ministro estuviera en China estos últimos días. Y en ese contexto, la tradicional estrategia chilena de relacionarse con ambos sigue siendo viable. ¿Qué está buscando Estados Unidos en ese sentido? ¿Que Chile abandone las negociaciones con China? No, ¿Qué es lo que piensa? Yo creo que Estados Unidos lo que busca es que Chile acepte las condiciones que le está poniendo sobre la mesa, es decir, intente subir el PIB en materia de militar, se le generen contratos a ciertas empresas o contratistas estadounidenses, se les vendan tierras raras a Estados Unidos, o sea, que se cumpla al menos parcialmente eso. Segundo, que se congelen un poco, se enfríen las relaciones comerciales con China, y en eso evidentemente Estados Unidos yo creo que está dispuesto a ceder, a bajar algún tipo de arancel. La pregunta es si un país soberano, un país que pretende tener soberanía, por ejemplo, sobre el Estrecho de Magallanes, como ha surgido en el último día, puede operar de esa manera o tiene algún margen de maniobra. Yo no estoy diciendo que el gobierno o que el país en general deba ir a entregarse a los brazos de China, pero evidentemente si a Estados Unidos le es compleja la relación entre China y China, una oportunidad de poder generar mayores incentivos, una mayor estrechez en esa relación, existe justamente porque hoy día te están empujando a eso. Entonces,
Es complejo el escenario que enfrenta Chile. Muchos han hablado, por ejemplo, de el retiro del movimiento de los alineados que hace Chile. Yo también ahí tengo una visión bastante crítica, digamos, una perspectiva crítica de cierto elemento. Muy consciente de que Chile tiene que hacer valer su autonomía y por lo tanto no se tiene que tener la astucia suficiente para poder navegar con Estados Unidos y con China, ¿no? Sabiendo no pelearse, no enemistarse ni con uno ni con otro, porque esa es la manera en la que un país pequeño como el nuestro puede, digamos, seguir adelante. Ahí yo creo que, por ejemplo, ser o no ser parte del movimiento de los alineados, hoy día, después de hace 50 años podría tener sentido, pero hoy día no creo que tenga, digamos, una relevancia tal al punto de decir Chile se sale del movimiento de los alineados y se cuadra con Estados Unidos. Ojo, son dos cosas distintas. Creo que Chile se cuadra más con Estados Unidos cuando el ministro de Relaciones Exteriores firma, ¿no? El primer día que asume lo que termina filtrando el embajador de Estados Unidos. Creo que Chile se casa mucho más con Estados Unidos cuando le permite al embajador estadounidense en Chile las posturas mediáticas que ha tenido. En ningún país del mundo, de una democracia madura o de un Estado soberano, se le permite a un embajador que administre y pautee a ministros por la prensa, ¿no? Entonces creo que son en otras cosas donde Chile se mide si Chile efectivamente no es un país alineado o no, y no en la pertenencia a un grupo que es bastante antiguo, por decir una palabra que no puede ser muy, muy compleja. Perfecto, muchas gracias Nicolás Freire, cientista político y académico que estuvo con nosotros analizando la política nacional e internacional. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti.